Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las técnicas en enfoque cognitivo-conductual. Técnicas independientemente del enfoque cognitivo-conductual, estas nos van a ayudar a cambiar ideas irracionales por racionales en el paciente. Vamos a determinar que en el enfoque cognitivo-conductual tenemos tres tipos de técnicas: las técnicas cognitivas, las emotivas y las conductuales. Las cognitivas, vamos a iniciar con estas. Las cognitivas a su vez se dividen en análisis racional, en la disputa de doble estándar, el abogado del diablo y el retiquetado. El análisis racional tiene esas tres subdivisiones. Vamos a ver qué es el análisis racional. El análisis racional no es otra cosa más que ayudar al individuo a que analice episodios específicos para que pueda aprender a descubrir y disputar todas aquellas creencias irracionales que tiene en su mente. ¿Sí? De cierta manera esto nos va a ayudar a que detectemos algunos pensamientos que están como muy rígidos en función de lo que tengo que hacer o lo que debo de hacer. Y al final de cuentas, o el último fin, es que pueda combatir esas creencias rígidas mediante la refutación en debate. Ese sería el análisis racional. Dentro de este tenemos también las afirmaciones de afrontamiento. Básicamente es hacerle ver que nada es terrible al 100%, que aunque la situación sea difícil, pues esta se puede soportar. El uso de preguntas socráticas también son muy buenas. Recordemos que el enfoque cognitivo-conductual se basa en el método socrático. Preguntas socráticas que podemos hacerlo, pues, por ejemplo, ¿qué evidencia existe de tal o cual cosa, verdad? Basándonos en la creencia irracional que en ese momento tenga el paciente. ¿Dónde está escrito qué? ¿Qué ley respalda tal o cual cosa? Y finalmente tenemos la discriminación, que no es otra cosa más que aprendan a diferenciar cuáles son sus necesidades de deseos más bien, sus obligaciones de las preferencias, ¿sí? En pocas palabras, no necesito lo que quiero, solo quisiera tenerlo, me gustaría que me quisiera, pero no es obligación que lo haga. Entonces esta discriminación le va a ayudar a entender que hay algunas cosas que necesita, otras que desea, algunas que tiene que hacer y otras que prefiere hacer. La segunda sería la disputa de doble estándar. Esta técnica cognitiva es una técnica que, pues como su nombre lo dice, vamos a ayudar a que el paciente dispute sobre sus propias creencias, es decir, aquellas creencias que le impiden abandonar cierta conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta persistencia pues lo va a llevar a la autoderrota o a la obligación. Entonces necesitamos empezar por ahí. Básicamente, por ejemplo, una de las formas de hacer esta técnica es preguntarle si ellos evaluarían de igual manera a otra persona como un mejor amigo, un familiar, siempre y cuando estén las mismas condiciones, evidentemente. Si responde que no, pues ahí necesitamos hacerle ver que está manteniendo un doble estándar. ¿Qué quiere decir? Pues que la situación es la misma, que cómo es posible que él se devalúe y el otro no, o sea, el otro no lo devalúa, pero él sí. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, esta es una forma de aplicar esta técnica. El abogado del diablo. Esta técnica, pues básicamente, pues como el nombre lo dice, necesitamos hacer que el paciente debata contra sí mismo acerca de sus propias creencias que le están impidiendo avanzar, ¿sí? Cuando él ya se dé cuenta de que hay una irracionalidad, pero que necesita consolidarla, él mismo se va a empezar a cuestionar si vale la pena mantener esta creencia o convencerse de que no es así. Y pues evidentemente esa es la idea, ¿verdad? De que haya un cambio. El reetiquetado, pues es cambiar la terminología del paciente respecto a lo nocivo que percibe ciertos acontecimientos que le provocan malestar en su vida, ¿sí? Es decir, podemos decirle que en lugar de decir que es terrible tal situación, pues que le diga que le parece incómodo, y eso es modificación de alguna creencia, ¿sí? Una terminología. Tenemos después las técnicas emotivas. En las técnicas emotivas pues incluye las emociones, ¿no? Y aquí tenemos de tres tipos: la proyección en el tiempo, ampliar al límite, y la aceptación incondicional. La proyección en el tiempo, de cierta manera, es hacerle ver al paciente que a pesar de los acontecimientos negativos en la vida, pues esta sigue, necesita vivirla,
Y aquí necesitamos ayudarle a que visualice tal suceso que le provoca malestar, que imagine cómo se verá en una semana, en un mes, varios meses, en años y así sucesivamente, de tal manera que tiene que comprender que la vida continúa y que tiene que hacer algo para que ese problema sea temporal y no sea permanente. Y ese algo pues puede empezar con pequeños ajustes. Ampliar el límite. Pues no es otra cosa más que ayudar al paciente a que imagine cualquier suceso negativo y hacer uso del humor. Por ejemplo, que recuerde algo que le sucedió y en vez de que provoquemos que llore el paciente, pues que vamos a ayudarle a que le vea el lado chusco a tal situación y pues eso le trae un buen humor. La aceptación incondicional es hacer que el paciente, básicamente ayudarlo a que acepte sus errores, acepte todos sus efectos, ¿sí? Y que de cierta manera pues, todas las personas tenemos defectos, errores, ¿no? Y pues esto le da un valor personal al final de cuentas. ¿Por qué? Por el simple hecho de existir. Las técnicas conductuales son las últimas técnicas que maneja el enfoque cognitivo y al final de cuentas este incluye la exposición, el asumir riesgos, la conducta paradójica y el uso de reforzadores y castigos. La exposición, el mismo nombre lo dice, necesitamos ayudar al paciente a que se exponga a la situación a la que le teme, ¿sí? Para esto ya es necesario que antes de que se exponga a tal situación, ya hayamos ayudado al paciente a desarrollar habilidades cognitivas de afrontamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que se dé cuenta que puede sobrevivir en esta y otras situaciones temidas, que no es lo peor del mundo. Esto por ende pues le va a ayudar a aumentar la confianza y la autoestima, ¿por qué no? Asumir riesgos no es otra cosa más que hacerle ver al paciente que se dé cuenta de que nada tiene garantía en esta vida, sí, pero que es necesario incluso arriesgarse para poder salir adelante. No puede seguir en su zona de confort. Muchas veces los miedos hacen que se quede donde está. La conducta paradójica, paradoja significa lo contrario, entonces necesitamos ayudar al paciente a que haga lo contrario de lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque generalmente lo que quiere hacer está basado probablemente en una idea irracional, entonces necesitamos invitarlo a que haga lo contrario. Y finalmente el uso de reforzadores y castigos no es más que ayudar a que él mismo, o sea, como paciente, se premie conductas deseadas, pero a su vez también penalice aquellas que no son deseadas. Esta es una técnica muy, muy importante, pero también la que requerimos mucha voluntad del paciente para que pueda ya sea autogratificarse o autocastigarse. Muchísimas gracias. Hasta aquí ya vimos los 3 tipos de técnicas en cognitivo-conductual. Recordemos, son técnicas conductuales, técnicas emotivas y técnicas cognitivas. Hasta luego.